Nuestra compañera Natacha Kennard hoy conversó con la futura ministra de la Mujer, Antonia Orellana, que ya la veíamos ahí participando de esta marcha. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, en este Día Internacional de la Mujer vamos a conversar precisamente con quien va a ser la futura ministra de la Mujer, Antonia Orellana. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos acá en este espacio, en un día sumamente importante y en una semana también relevante porque el viernes ya va a asumir como ministra. Preguntarle primero cómo afronta este Día Internacional de la Mujer y, claro, en esta semana, como yo decía, que es relevante en todo sentido. Bueno, este día lo afrontamos llenas de actividades, hemos estado tratando de abarcarlas todas. También estamos en medio de las actividades de la preparación del traspaso de mando, como seguro pueden haber visto por la prensa, y sobre todo lo hemos enfrentado con las ministras sabiendo que las protagonistas de hoy día no somos ni las autoridades del nuevo gobierno, ni tampoco las del que pasó, sino las mujeres en toda su diversidad, y que a lo largo del país están hoy día haciendo un montón de actividades, no solo marchas, sino encuentros, once, de todo. Ahora, el viernes asume como ministra de la Mujer, además siendo la más joven del gabinete. ¿Cómo van esas preparaciones? ¿Las preparaciones de ser la mejor? No, de ser la futura ministra. Sí, en eso hemos estado trabajando en consolidar el equipo, en también apoyar a todos los ministerios, en incorporar la perspectiva de género en sus carteras, y sobre todo lo que hemos estado preparando son nuestros planes para los primeros meses. Ahí, como hemos anunciado hoy día en la mañana, junto con la vocera de gobierno, la ministra Vallejo, y la ministra del Interior, Isquia Siche, una de las prioridades durante este primer semestre va a ser la tramitación de la ley integral contra la violencia hacia las mujeres. Lo que queremos hacer es convocar a un diálogo amplio a todas las senadoras, hablo senadoras porque recordemos que este proyecto de ley fue ingresado en el 2017 y está esperando desde ese entonces, pero ya se encuentra en segundo trámite. Queremos dialogar con las senadoras de todos los sectores políticos, queremos enriquecer el proyecto en diálogo con las organizaciones de mujeres, porque sabemos que claro, han pasado pocos años desde el 2017, pero en términos de discusión pública ha pasado harto, ¿cierto? Ya ha avanzado lo que antes no se podía discutir y hoy día ya se puede hablar en lo que a violencia contra las mujeres respecta. Así que esa va a ser una de nuestras prioridades, en eso hemos estado preparándonos, y por otro lado hemos estado trabajando con distintos ministros y ministras, en particular con Economía, Desarrollo Social, Trabajo y Hacienda, en preparar lo que va a ser el plan de reactivación inclusiva. Nos preguntan que eso suena medio complicado, pero... ¿Qué significa eso en la práctica para las mujeres? Cuando nosotros hablamos de recuperación económica, lo que se viene a la imagen siempre son cosas como el PEM y el POG de los 80, ¿cierto? O que el Estado va a invertir en nuevas obras públicas y que va a emplear en la construcción. Ahora, si empleamos en la construcción, mayoritariamente le vamos a dar empleo a varones, que por supuesto también hay que recuperar el empleo por ese lado, pero desde el inicio de la pandemia retrocedimos una década en inserción laboral femenina, y eso se está haciendo sentir en los hogares, donde ellas por la mayoría son las jefas de hogar. Entonces vamos a enfocarnos en el empleo femenino, y para eso vamos a evaluar, por un lado, los instrumentos a través de los que el Estado fomenta el empleo femenino, subsidios, fondos, etcétera. Vamos a ver cómo simplificarlo y cuáles están llegando de verdad a las mujeres y cuáles no. Y por otro lado, vamos a centrarnos en dos sectores que creemos que pueden reactivar mucho, que son el trabajo de casa particular, que estuvo muy deprimido durante la pandemia y hoy en día se está recuperando, pero a través de la informalidad, ¿cierto? Queremos pasar al trabajo formal esos puestos, y por otro lado a través de los servicios no calificados. Con eso nos referimos a quienes trabajan en el comercio, en otro tipo de servicio de atención a público, etc. En eso todo aspecto de lo que mencionaba usted, ¿hay plazos ya definidos? No tenemos plazos todavía, porque tenemos que tomar todavía posesión del gobierno y empezar a evaluar los instrumentos. Sí nos hemos puesto como plazo para este gobierno es recuperar la situación que se perdió durante la pandemia. Sí, porque eso realmente son varios los derechos de las mujeres que retrocedieron en esta emergencia sanitaria. Lo decía usted, sobre todo en el tema de la economía, en el trabajo. Lamentablemente también vimos el aumento de la violencia doméstica también a raíz de estas cuarentenas y todo lo que ha sucedido en estos 2 años. Ahora, durante
estas últimas semanas han dicho varias veces que este gobierno va a ser feminista y el presidente electo Gabriel Boric ha dicho que hay que tomárselo en serio. Ahora, en la práctica, ¿qué significa un gobierno feminista? Más que el Ministerio de la Mujer va a estar precisamente en el comité político trabajando con muchas áreas a la vez. Sí, ahí bueno, a mí de repente nos preguntan, pero ¿cómo va a ser feminista si es un gobierno y este es un movimiento? Ahí es importante recalcar que nosotras respetamos y de hecho formamos también parte del movimiento feminista, muchas de nosotras, y entendemos que hay una autonomía del movimiento. Entonces, por eso también hablamos de perspectiva de género. Y en ese sentido, ¿en qué se traduce esto? Se traduce que el ingreso del Ministerio de la Mujer al Comité Político es una respuesta también al voto mayoritario de las mujeres por este gobierno en las últimas elecciones. Tomamos cuenta. Esta perspectiva tiene que estar presente en la toma de decisiones críticas del día a día, porque el comité político no ve todo, pero sí toma las decisiones que van siendo más relevantes en la contingencia. En otro aspecto, tuvimos un encuentro el viernes en el que dimos luces de nuestro plan de transversalización de enfoque de género. Esto no es algo completamente nuevo, se ha intentado en otros gobiernos, pero creemos que a través del impulso del comité político y de los nuevos aires que está viviendo la sociedad, ahora sí le podemos dar un buen impulso. Y en eso la misión que le hemos dado como gobierno y la instrucción que ha dado también el presidente, además de que esto se tome en serio, de que no es un eslogan, es que tratemos de buscar aquellas medidas que sin ser las tremendas reformas legales, sí son medidas que le cambian el día a día a las mujeres. Por ejemplo, cómo capacitamos a los funcionarios en primera acogida. Muchas veces la primera acogida en una situación de violencia no lo da necesariamente alguien de un centro de la mujer, sino en otras reparticiones públicas. Usted lo decía, hay que ponerse los lentes morados. Sí, hay que ponerle los lentes morados al Estado. Ahora, hay un tema que usted conversó y que salió durante esta jornada en una entrevista para el medio internacional El País sobre la interrupción del embarazo, del aborto, un tema que ya ha ido avanzando en la convención, precisamente la Comisión de Derechos Fundamentales, donde ya fue aprobado. En la comisión falta el pleno, pero usted dijo que eso lo va a tener que determinar la convención. Hay voces dentro de esta institución que dicen que eso lo va a tener que definir el Congreso finalmente. ¿Cuál es su respuesta a eso? Bueno, en todas las materias que están bajo discusión de la Convención Constitucional, efectivamente la Convención no delinea todo. La Convención establece marcos y luego el Congreso, a través de las disposiciones transitorias que señale la Convención Constitucional, irá viendo cómo se transforma en ley, programa y al final lo que es, digamos, una política pública. En ese sentido, lo que nosotros consideramos es que es poco práctico empezar ahora una discusión respecto a la interrupción del embarazo si va a haber un nuevo texto constitucional, porque tendríamos, digamos, que empezar la discusión todo de nuevo. Entonces preferimos respetar la autonomía de la Convención Constitucional, esperar a ver qué nos indica el nuevo texto y en base a eso cumplir con nuestro compromiso, que socio férreo es con nuestro compromiso con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Usted dijo, eso sí, en esta entrevista que en el caso de niñas violadas, el límite de 14 semanas de gestación parece insuficiente para interrumpir un embarazo. Si nos podría comentar un poco más de eso y cuál cree usted que debería ser el escenario en este caso tan delicado para niñas violadas. Yo creo que aquí es muy importante que miremos no lo que opino yo o lo que opina X, es lo que han dado los datos. Desde que se promulgó la ley de interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales, lo que tenemos es un impacto muy menor en las menores de edad, sobre todo en las niñas más pequeñas. ¿Y eso por qué? Y eso lo advirtieron expertas como, por ejemplo, Andrea Uneus, de la Sociedad Chilena de Ginecología. Cuando las niñas quedan embarazadas por violación, se enteran muy tarde, porque no conocen su cuerpo, no conocen los procesos biológicos, porque el tipo de abuso sexual del que son víctimas, el abuso sexual infantil, suele ser reiterado y por lo tanto no hay una fecha probable de inicio del embarazo y porque también por el estigma asociado al abuso sexual infantil intrafamiliar, muchas veces acuden más tarde a los centros de atención. Entonces ahí se corre todo el plazo. Y en la práctica lo que hemos tenido es que el plazo que se estableció en la ley no está siendo funcional a cómo en verdad funciona el fenómeno del embarazo por violación en las niñas. ¿Y cuál debería ser el plazo? Yo creo que eso, si se revisa, debe hacerse con base en lo que indica la evidencia. Creo que la Sociedad Chilena de Ginecología tiene buenas cifras. También el monitoreo ciudadano a cómo se ha aplicado la ley nos muestra que, aún sin modificar el plazo, podemos mejorar cosas en la implementación.
en los protocolos de atención para que no tengan que esperar semanas para que les den diagnóstico o les den el vamos. Todo ese tiempo corre. Digamos, entonces también podemos mejorar desde el lado de la gestión de salud, cómo se está atendiendo y cómo se está acogiendo al final a esas niñas. Ahora la quiero llevar a otro tema. Durante los últimos días, Camila Vallejo, futura ministra también, ha dicho que el gobierno de Sebastián Piñera ha sido uno de los peores de la historia. ¿Usted coincide en eso? Yo creo que como gobierno entrante, digamos, la ministra Vallejo lo señaló otras veces también, ya no nos corresponde centrarnos en el gobierno saliente. La ciudadanía ya entregó su evaluación y yo creo que fue bastante categórica. En cuanto a derechos de las mujeres, efectivamente durante este gobierno, que le tocó, digamos, la pandemia en su periodo más duro, efectivamente tuvimos un retroceso importante y tenemos las peores cifras de los últimos años. Ahora, en cuanto a la respuesta, el ministro vocero de Gobierno, Jaime Belolio, dijo que la soberbia es la peor compañera de todas. Yo no me voy a poner a comentar lo que diga el actual vocero de Gobierno, o sea, creo que sería inoficioso. Lo que sí esperamos es que tengan la disposición de avanzar y que no hagan, como señaló el diputado Chalper, no se pongan a atrofiar. Porque al final cuando se atrofia, cuando se asfixia un gobierno, se atrofia el país. Y estamos en una situación bastante crítica respecto a pandemia, respecto a la situación de los derechos humanos, respecto a la necesidad de responder a ciertas crisis, como la crisis climática, que no pueden esperar a que un sector, digamos, supere lo que pasó en diciembre. Ahora, para finalizar, futura ministra Antonia Orellana, ¿qué mensaje le puede entregar a la ciudadanía en este día que es tan relevante, en esta conmemoración del Día de la Mujer? Hay un avance importante en varias materias, pero lo hemos dicho varias veces, falta todavía mucho por avanzar. Yo creo que lo más importante ahora es que podamos establecer un diálogo con todas. Se pregunta mucho por la marcha, pero a la marcha tampoco asisten ni las mayores ni las más chicas. Yo creo que a ellas también tenemos que preguntarles. A las mayores tenemos que preguntarles por cómo vivieron ellas, para que nosotras también sepamos valorar la posta que nos han entregado y así valorando eso podamos proyectar eso para las generaciones anteriores. Elena Caffarena decía, que la gran líder del voto femenino en Chile, decía que la calidad de una líder feminista no se da por cuán lejos, tan alto llega ella, sino cuántas puertas le abre a otras mujeres. Y a nosotras como generación que nos ha tocado un momento único, creo que nos corresponde preguntarnos cuáles puertas vamos a abrirle a las niñas que vienen. ¿Y qué puertas quiere abrir? Ojalá una de autonomía plena y goce de derechos más allá del que hemos tenido nosotras. Perfecto. Antonia Orellana, entonces, futura ministra de la Mujer, muchísimas gracias por su tiempo. Y nosotros quedamos hasta acá y obviamente quédense atentos a esta cobertura que estamos haciendo por Mega Plus.